Hola a todos y a todas y bienvenidos una vez más a También Opinamos. Yo soy Katia Vite y el día de hoy me encuentro con José Luis Medina. ¿Cómo estás, José Luis? Bien, Katy, gusto saludarte a ti y a la audiencia. Gracias. El día de hoy tenemos en la línea telefónica al periodista Jesús Lemus, con quien platicaremos acerca de las últimas noticias que señalan el asesinato del periodista Gumaro Pérez en Acayucan, Veracruz. Así es, estaremos conversando con él sobre lo que siente de esta noticia. Pues varias cifras hay sobre el tema, algunos dicen que 12 periodistas asesinados, otros dicen que 16. Entonces hablaremos con él sobre este clima adverso para la prensa mexicana. Como ustedes saben, él es reportero en el periódico Reporte Índigo y además pues ha escrito su libro muy conocido de Los Malditos. Así que quédense, nos esperamos aquí en También Opinamos. Esto es Después de la Noticia, el espacio de También Opinamos donde entrevistamos a los protagonistas y analistas de la información para entender los sucesos de México y el mundo. Bueno, pues regresamos con Jesús Lemus vía telefónica. Muy buenas tardes, señor, ¿cómo está? Bien, Katia, gracias, con el gusto saludarlos a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, es un honor. Al contrario. Bueno, pues antes que nada, nos gustaría saber cuál es su sentir respecto a las últimas noticias que señalan el asesinato del periodista Gumaro Pérez en Veracruz. Mira, yo creo que el sentir que tengo yo no es distinto al que tienen miles de periodistas en México, de impotencia, de miedo, de coraje, porque cerramos el año con una cifra elevadísima de asesinatos de periodistas. Creo que es la cifra más elevada que tenemos en los últimos 10 años para un año. Entonces, desde el 2000 a la fecha es la cifra más elevada que tenemos para un año, con 16 homicidios de reporteros que fueron ejecutados de alguna u otra forma por ejercer su labor, por ejercer su labor, porque antes de que entre la autoridad a descalificar o a desmentir o a decir que hacían o que deshacían o que no hacían, yo creo que lo primordial es que los 16 periodistas que han muerto a la fecha eran integrantes de equipos de trabajo informativo. Entonces eso es muy lamentable. Es muy lamentable porque, te digo, siento que en México la situación de la defensa de la libertad de expresión va en picada. Jesús, ¿cómo estás? Te saluda José Luis Medina. José Luis, qué gusto saludarte. Igualmente, Jesús, siempre es un placer saludarte. Oye, ¿qué ves en el escenario nacional que cambió? Decías ahorita en esta parte de que en este año se han registrado mayores asesinatos a la prensa. De hecho, en el 2017 se inició con uno cada mes, inició este año. ¿Qué ves que haya cambiado en 2017 a comparación de los demás años? Bueno, sin duda debe ser la expansión del crimen organizado, pero no hablo de una expansión del crimen organizado en forma horizontal hacia el territorio, sino hablo de una expansión del crimen organizado más bien vertical, hacia las esferas de gobierno. Creo que la colusión entre autoridades federales, estatales y municipales con el crimen organizado, en cualquiera de los cárteles que tú quieras, en cualquiera de la geografía narca que tenemos en México, encontramos la relación de los cárteles, de las células criminales y su relación con los agentes de tránsito, agentes de policía, policías estatales, policías federales y por supuesto las fuerzas federales que no se escapan, que está el ejército y la marina. Yo creo que eso es lo que ha cambiado realmente en este año para poder elevar esa cifra tan elevada para poder llegar a esa cifra tan elevada de muertos periodistas, porque hasta hace el año pasado, si quieres, o el antepasado, cuando se registraron todavía menos asesinatos que ahora, teníamos una expansión, sí es cierto, del crimen organizado, pero era, como te digo, era horizontal, era hacia el territorio, era cubrir más plazas, era adaptar más rutas de trasiego de drogas, era apropiarse de otros negocios ilícitos como la trata de personas, como el alcohol, como la piratería, por ejemplo. Eso, de alguna forma, pues sí nos pegó a la prensa, pero ahora este crecimiento vertical que te digo hacia los mandos de gobierno, creo que es lo más es lo que más resalta, vamos, en este año para considerar que pudiera ser uno de los factores que más influyeron para que vaya en aumento la muerte de periodistas.
Jesús, tú de hecho publicaste sobre el tema de Gumaro. ¿Qué piensas que Gumaro Fibras tocó? ¿Qué crees que Fibras haya tocado para que por hacer su chamba pues haya sido asesinado? Bueno, mira, para empezar, Gumaro Pérez, de Cayuca, en Veracruz, era reportero de un medio local, de medios digitales locales. Creo, como periodista que era de la nota policíaca, sin duda creo que ha de haber tocado las relaciones del crimen organizado con la delincuencia común. Ese es el primer factor que yo puedo encontrar hacia las primeras horas. Pero Gumaro Pérez venía ejerciendo su periodismo en el estado más peligroso para hacer periodismo, que es Veracruz. Es cierto, Veracruz ya no tiene a Duarte, pero tienen a Yunes, y en este año ya van 4 periodistas asesinados en ese estado. Por ejemplo, te recuerdo que Ricardo Molina Cabrera fue asesinado el 19 de marzo. También tenemos el asesinato de Cándido Díaz Vázquez, que lo mataron el 22 de agosto. Por citar algunos. Pero creo que es muy riesgoso el ejercicio periodístico en Veracruz. Y te voy a decir por qué. No solo por el contacto o la exposición de las células del crimen organizado, sino porque Veracruz también encierra un grave problema, que es el problema de los proyectos extractivos, tanto de hidrocarburos como de minerales, y que a veces los periodistas locales son los que se convierten en voceros oficiales de algunas comunidades y ahí asumen como propia la labor de denuncia de los proyectos estos que también les llaman de muerte. Y eso pudo haber sido realmente un factor importante. Pero de lo que estoy seguro es que Gumaro Pérez Aguilando, él era un periodista constante de la Nota Roja y tenía pues, por ahí sus contactos con el crimen organizado y tenía sus contactos con la delincuencia organizada, y creo que eso pudo haber sido un factor de riesgo. Jesús, hay una duda que nos surge mucho en este canal, es, bueno, hay este escenario lamentable, pero pareciera que la prensa nada más en ciertos casos sale y sale como defensora de la prensa, ¿no? El caso de Miroslava, de Javier, y digo, sin demeritar esos casos, pero a la pregunta que me refiero es, ¿tú por qué crees que en ciertos casos de periodistas asesinados sí salen las notas, la cobertura, y en otros casos no sale la cobertura informativa? Sí, mira, yo estoy muy agraviado, yo estoy muy molesto porque el asesinato de Gumaro Pérez fue hoy a las 11 de la mañana, y todavía en este momento organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, como Artículo 19 y otras más carroñeras que existen en el país, pues no se han pronunciado finalmente, porque Gumaro Pérez no era el periodista de élite. Lamentablemente vivimos en un país clasista y de mucha diferencia social, donde las mismas organizaciones, como insisto, Reporteros Sin Fronteras, como Artículo 19 y la Casa de los Derechos de Periodistas, se han dedicado a seleccionar y a patrocinar algunos movimientos de periodistas, de los agradables a periodistas. No son parejos. Nadie ha salido a gritar que todos somos Gumaro Pérez, pero todavía hace unos meses todos se desgarraban las vestiduras gritando que todos eran Javier Valdés o que todos eran Miroslava, por decir los más importantes periodistas ejecutados en este año. Es muy lamentable que esas organizaciones que solo medran, que solo están mamando chichi, que solo están sacando dinero de las arcas, de alguna arca deben estar sacando dinero para su sostenimiento, se mantengan solamente si es un reportero de la jornada, si es un reportero de Proceso, si es un reportero de algún medio nacional reconocido. Si es un reportero de un medio local, modesto, como fue el caso de Gumaro Pérez, le va a pasar lo mismo que le pasó a Edgar Daniel Esqueda Castro de San Luis Potosí, o a Juan Carlos Hernández Ríos en Guanajuato, o a Cándido Ríos Vázquez de Veracruz, o a Luciano Rivera en Rosarito, o te menciono también a Edwin Rivera Paz, el periodista de Honduras que fue asesinado en Veracruz el 10 de julio, o le va a pasar como a Salvador Adame Pardo de Michoacán, o como Jonathan Rodríguez Córdoba de Jalisco, o como Filiberto Álvarez de Morelos, o como Eric Bolio de Puebla, o como Juan José Roldán de Tlaxcala, y me viene también Maximino Rodríguez Palacios de Baja California, o mismo Ricardo Molino, que ya hablábamos en Veracruz, sí. O Cecilio Pineda Virto de Guerrero. Ellos no cuentan Miroslava Bridge de Chihuahua,
ejecutada el 23 de marzo, y cuenta Javier Valdés Cárdenas. Lamentables sus muertes, por supuesto, son muy lamentables, pero han servido únicamente para amedrar porque eran reporteros o corresponsales de la jornada. Y eso es mucho peso que les viste a estas organizaciones carroñeras que te menciono, que no se han convertido más que en vedettes. Son unas verdaderas putas de la defensa del periodismo. No hacen nada, pero sí salen y abanderan y se quieren morir con el muerto. Pero solamente cuando ven que el muerto tiene cierta categoría. Eso es lo que creo que muchos periodistas hoy compartimos a nivel nacional, este dolor, porque nadie ha salido a decir de la muerte de Gumaro Pérez Aguilando, que fue ejecutado hoy. Entonces, esas organizaciones lo que están haciendo, considero yo, es que están medrando con nuestras muertes, están medrando con los periodistas que son perseguidos, que son encarcelados, que son ejecutados, que son amenazados, que son golpeados. Están medrando con ellos porque a ellos les representa un interés económico. No lo hacen gratis, llevan un beneficio económico. Y ahí tenemos, por ejemplo, que la jornada que iba en decadencia económica, curiosamente después de la muerte de Miroslava Bridge o de Javier Valdés, tras el escándalo mediático que hace, ya sus finanzas económicas van siendo más solventes. ¿De dónde salió el dinero? Pues del gobierno federal. Entonces, creo que ese tipo de cosas, el mercantilismo con la muerte de los periodistas que están haciendo Artículo 19, Reporteros Sin Frontera y la Casa de Derechos de Periodistas, no nos van a llevar a ningún lado. Jesús, considerando lo que usted mencionaba acerca de estas instituciones y estos medios de comunicación que de alguna manera no son parejos al emitir cierto tipo de información, ¿cómo o cuál es el panorama el próximo año, que son las elecciones, para estos periodistas que no son tan reconocidos? Bueno, sin duda el próximo año, como es año electoral, van a tener que aumentar las agresiones a periodistas, una simple y sencilla razón, porque el periodista, por la propia naturaleza de la cobertura electoral, va a tener que salir más a campo, va a tener que tocar más intereses al momento de hacer críticas o hacer señalamientos o hacer denuncias de corrupción, va a tener que tocar a muchos de los candidatos que están allí en la contienda o que estaban allí en la contienda. Esto va a aumentar el riesgo potencialmente para todos los comunicadores, porque a final de cuentas podría haber más agresiones, porque si tomamos en cuenta que la mayoría de las agresiones a los periodistas no provienen del crimen organizado, sino de actores del Estado, es decir, policías o funcionarios públicos, entonces creo que pudiera aumentar el índice de agresiones. Ojalá y de verdad lo pido de todo corazón que fueran nada más, que todo quedara en coscorrones o en empujones, ¿sí? Y que no vaya a haber desaparecidos y que no vaya a haber ejecutados como los que hubo en este año. Pero yo auguro para el año que entra un clima de mayor violencia para el periodismo y sus trabajadores, porque finalmente es un proceso electoral en el que está en juego muchísimas cosas. No solamente el destino político del país, sino que también está en juego la sobrevivencia de un régimen, está en juego la sobrevivencia de una izquierda, está en juego la sobrevivencia de algunos grupos económicos. O sea, hay mucho de riesgo en la próxima contienda, y eso sin duda los que vamos a recibir los golpes de todo esto, pues vamos a ser los periodistas. Jesús, con base en la pregunta que te hacía Katy y lo que nos estás comentando, pues en estos días que están las campañas, ninguno de los precandidatos, y pues habría que decirlo ya, candidatos, porque pues son de facto ya lo son, no se han pronunciado por el tema del asesinato a periodistas. Ninguno creo que lo ha hecho. Ante ese escenario de un posible presidente o presidenta, ¿cómo los periodistas y la ciudadanía pueden actuar para garantizar esta libertad de expresión, puedan hacer su trabajo sin miedo, sin tener ese miedo a ser asesinados, sin esas presiones que hay muchas veces de los sectores gubernamentales? ¿Cuál va a ser el reto de los periodistas y de los ciudadanos con este clima pues muy difícil? Sí, mira, en primer lugar, muy lamentable que los candidatos no estén hablando del tema del asesinato de Gumaro Pérez. Muy lamentable. Están en el inicio de campaña, deben de estar tocando el tema de los periodistas perseguidos y asesinados en México, porque es un tema medular, coyuntural. Sí. Eso no lo podemos sacar de la agenda nacional. Y si el candidato Mid o el candidato Anaya o el candidato López Obrador se hacen tontos ante esta realidad que estamos viendo, es porque tienen interés que ocultar.
deben de pronunciarse de forma inmediata para decir qué es lo que realmente está pasando en el sector periodístico. Y bueno, de lo que me dices, qué es lo que podemos hacer como reporteros y como ciudadanos para que el año que viene y los que vienen sean más fluidos en cuanto a seguridad para los periodistas. Yo creo que lo primero que tiene que hacerse en México es una reforma estructural a la ley para que el mecanismo de protección, el mecanismo federal de protección a periodistas, deje de ser un órgano dependiente de la Federación a través de la Secretaría de Gobernación. Yo creo que ahí lo ideal es que el mecanismo se convierta en un órgano autónomo, así como opera el INE, así como opera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las estatales de los derechos humanos. Así debe operar el mecanismo de protección para poder salvaguardar la seguridad de todos los periodistas que se encuentren en riesgo en su momento. Yo creo que eso debe ser un compromiso que deben hacer los candidatos a la presidencia de la República, porque creo que ya hemos pagado mucha sangre, creo que ya nos lo deben, creo que ya no podemos seguir en esta angustiosa espera de quién es el que sigue, porque todos los periodistas salimos, los que andamos en la calle, porque hay los periodistas que realmente pues reportean desde la comunidad de su oficina, ¿no? Pero los que realmente andamos en la calle, andamos con el Jesús en la boca. Entonces, queremos ya que cese ese estado de incertidumbre para todos nosotros y que de alguna forma tengamos la certeza de que si salimos a reportear, pues hombre, lo menos que podemos esperar es regresar a la casa sanos y salvos. Sin duda, Jesús. Para ir aterrizando, si te parece bien, pues tuvimos la oportunidad de conversar hace poco más de un año, recordarás por ahí de mayo, y en la conversación pues nos platicabas, ¿no?, que hay que ser cauteloso en el ejercicio periodístico, inclusive nos comentaste que había sido amenazado. Déjame preguntarte, bueno, ¿cómo ha sido estos días, estos meses para ti hacer tu chamba? Sé que andas por muchas partes de la República precisamente por seguridad, pero pues sí nos da esa duda de cómo tú estás. Sí, mira, ha habido muchos, en mi caso ha habido una seguridad extrema la que yo mismo me he impuesto. Yo solito estoy tratando de cuidarme, yo no confío en el Estado, yo no confío en mucho menos las organizaciones que te acabo de decir, las carroñeras, porque ellas solamente medran con nosotros. Y mi seguridad a partir de las amenazas que he recibido, la he asumido yo solo, entonces me cuido yo solo, ha sido muy angustioso, ha sido muy difícil ejercer periodismo, sí. Pero creo que todos los días el poder publicar una nota para mí es la mayor recompensa que puedo tener en el día, y saber que al día siguiente va una nota mía y que es un día más que la pude librar, porque sí es mucho riesgo el que se vive en las calles. Son muchos periodistas los que están como yo, aunque haya muchos defensores de derechos humanos, de supuestos defensores de periodistas, que aseguran que muchos periodistas inventamos nuestras propias amenazas. Ojalá fuera así, ojalá fuera la posibilidad de que pudiéramos inventar nuestras amenazas para no estar bajo este riesgo. Pero el vivir bajo una constante amenaza de no saber en qué momento te puede llegar la muerte, eso es muy terrible, y te desequilibra, te vuelve loco y no te deja trabajar. Es una carga más que tiene que cargar el periodista. Pues sí, Jesús, te agradecemos enormemente que he estado aquí en También Opinamos. Te mandamos un abrazo, deseándote felices fiestas, porque ya en estos días hay fiestas, y feliz año 2018. Gracias, igualmente para ti, para Katia, para todo tu auditorio, y estamos a tus órdenes. Pues muchas gracias una vez más, y de igual manera reiteramos nuestros mejores deseos para usted y para su familia. Esto es Después de la Noticia, el espacio de También Opinamos, donde entrevistamos a los protagonistas y analistas de la información para entender los sucesos de México y el mundo. Pues bueno, ese fue Jesús Lemus, dando su opinión acerca de este hecho pues terrible, muy desafortunado, y que podría decirse repetitivo dentro de la historia y sobre todo este año en nuestro país. No sé, ¿qué opinas tú, José Luis? Pues lo que dice Jesús es muy contestatario a lo que se escucha, ¿no?, de las organizaciones civiles que defienden los derechos de los periodistas. Sin duda hay que tomar muy en cuenta lo que dice Jesús ante esto, porque pues sí, es extraño que en algunos casos sí se manifiesten y en otros no se manifiesten. En el propio caso de Jesús, cuando él fue arrestado, no se manifestaron con la fuerza que debería de ser, puesto que fue un hecho político su arresto. Pero bueno, al final de cuentas la libertad tiene que estar. Aquí hemos hablado muchas veces de
de estos casos de periodistas como el de Miroslava, como el de Javier, en fin, de varios otros, el de Moisés Sánchez, otro ejemplo. Y bueno, no debe de ser, ojalá que sea el último del año y ojalá fuera el último en muchos años, ¿no? Porque sí, es muy lamentable, más para la sociedad, porque aquí pierden la ciudadanía, no hay más quien otro pierda. Y las familias, obviamente, de los periodistas que son asesinados por simplemente hacer su trabajo, ¿no? Como el de un arquitecto, el del bolero, el de la tinta, no es justo para nadie. Pues sí, completamente de acuerdo, y sobre todo me pareció muy interesante ese enigma, ¿no?, que deja al aire sobre algunos medios de comunicación que probablemente no teníamos, bueno, no habíamos cuestionado. Es algo que a mí en lo personal sí me sorprendió un poco, pero está muy bien dejar el tema sobre la mesa y, como bien dices, no confiar, como dijo él, no confiar en las instituciones que tiene nuestro país, que sabemos que prácticamente son de juego de mentiritas. Sí, y sobre todo que él deja una propuesta concreta, ¿no? Que el mecanismo de protección para periodistas sea autónoma, que ya no sea parte de la CEGOP, lo cual es una propuesta ahí que está, que nadie se ha levantado a decir, oigan, esta propuesta. Entonces, pues ojalá si esas organizaciones o estos grupos, ¿no?, que salen a proponer cada cosa luego, pues que también tengan en su agenda, ¿no? Y si no, pues nosotros habrá que hacerlo, porque no podemos delegar los derechos a otras personas, ¿no? Tenemos obligaciones, tenemos derechos y en ese sentido, como ciudadanos, pues hay que manifestarnos. Y sí, lamentable lo de Gumaro y lo de los periodistas que han sido asesinados este año y los pasados, porque hay muchos que todavía no tienen justicia. Al día de hoy no hay justicia para Moisés Sánchez, al día de hoy no hay justicia para muchos que han sido asesinados. Completamente de acuerdo. Pues algo más por agregar. Pues nada más, ahora sí creo que es el último video del año. Ahora sí. Pues reiteramos nuestro agradecimiento a todos los que nos ven. Creo que sí, esperamos que este sí sea el último video del año. Y pues muchas gracias, José Luis, por estar aquí. A contrario, Katia, gracias a ti. Y pues nos vemos hasta la próxima. Esto es Después de la Noticia, el espacio de También Opinamos, donde entrevistamos a los protagonistas y analistas de la información para entender los sucesos de México y el mundo.